Mi nombre es Juan Pablo Puentes Vargas, yo soy abogado, especialista y magíster en asuntos de Derecho y Tecnología, asuntos de Derecho Informático. Bueno, en primer lugar, ¿qué son los delitos informáticos? Los delitos informáticos los podemos señalar a partir del Convenio de Budapest de 2004 como los actos dirigidos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas informáticos, las redes y los datos, o el abuso de estos mismos sistemas, redes o datos. En cuanto al panorama local y podemos decir pues más generalmente regional de los delitos informáticos, pues podemos señalar que por supuesto también están presentes en nuestra ciudad y en nuestra región. De acuerdo a lo que señalaba el año pasado en medios el director seccional de Fiscalías, en solo los primeros meses del año, de enero a mayo aproximadamente, se hablaba de alrededor de 156, casi 160 denuncias de delitos informáticos, mientras que en 2019, en ese mismo periodo, de enero a mayo más o menos, se hablaba de 124 delitos. Esta cifra, digamos que pudiera considerarse relativamente baja o dependiente desde el punto de vista que se le mire. Sin embargo, la situación o la problemática ahí es que se estima que hay un subregistro alto, lo cual pues, se puede dar por diferentes razones: desconocimiento de la gente, miedo, etcétera. Pero lo cierto es que estos delitos se cometen, están presentes y desafortunadamente no se denuncian mucho. Sin embargo, recientemente, de hecho este año 2020, pudimos ver cómo la alcaldía de Campo Alegre denunció que fueron víctimas de un delito informático. Le robaron casi cerca de 500 millones de pesos. De igual manera sucedió con la alcaldía de Garzón. Es decir, estos delitos están muy presentes e incluso las administraciones públicas están siendo víctimas y desafortunadamente no se están tomando todas las medidas respectivas para prevenirlos. Podemos decir en este sentido que en Colombia, pues como sucede en general en la mayoría de los países, no hay una ley o una norma específica para las noticias falsas o los perfiles falsos, ¿sí? Aquí eso no significa, por supuesto, que no haya normas que regulen esto o que esto esté permitido. Lo que significa es que está en diferentes normatividades, diferentes artículos o leyes, las regulaciones que podemos encontrar sobre este tema o los delitos. Pero podemos, sin embargo, decir a manera general que existe una ley de delitos informáticos, que es la ley 1273 de 2009, la cual consagra dentro de sus varios delitos el de violación de datos personales, que es, por ejemplo, un delito que podemos encontrar cuando hay un perfil falso suplantando la identidad de una persona. Sin embargo, dependiendo del caso, puede configurarse con una noticia falsa o con un perfil falso diferentes delitos, por ejemplo, que hayan injurias o calumnias. Es decir, entonces aquí la ley o la norma sería el Código Penal y pues los diferentes artículos, tanto el, por ejemplo, injuria, calumnia, pánico económico, dependiendo del caso, asimismo pues habría un artículo diferente para esto. En cuanto a los derechos vulnerados a las víctimas, por ejemplo, de noticias falsas, depende del caso igualmente, como mencionaba con respecto al tema de las normas. Si se trata, por ejemplo, que se cometió una injuria, una calumnia, pues obviamente estaría afectado el derecho del buen nombre, pero también podría haberse afectado el derecho de habeas data, por ejemplo, si se está utilizando imágenes o datos personales de la persona. También podría haberse afectado el derecho a la intimidad, y en general digamos que depende de cada caso qué delito se haya configurado, qué situación se presente, se pueden ver afectados diferentes derechos pues, de las víctimas. En cuanto a las sanciones, igualmente varían dependiendo del tipo de delito que se presente, eso hablándolo desde el punto de vista penal, porque obviamente a nivel civil pues podrían presentarse demandas y por tanto indemnizaciones por los perjuicios que se le causen, pero hablando desde un punto de vista penal, esto varía dependiendo del delito. Entonces, por ejemplo, en temas como violación de datos personales estamos hablando de penas de, por ejemplo, entre 4 y 8 años de prisión. Estamos hablando, por supuesto, también de multas, pero si pues, hay delitos, por ejemplo, de injuria o de calumnia, las penas pues son más bajas y tienen situaciones diferentes. Entonces, digamos que la sanción depende del caso
Pero en cuanto a datos personales, por ejemplo, podemos estar hablando de hasta 8 años de prisión. Y dependiendo de los delitos informáticos, hay delitos que incluso pueden llegar hasta 14 años cuando se trata, por ejemplo, de hurto por medios informáticos. Entonces, dependiendo del caso, asimismo son las sanciones, pero pueden ser bastante delicadas. ¿Qué deben hacer las víctimas? Pues en primer lugar denunciar. Es muy importante que las personas denuncien, porque si bien es cierto que hay mucha impunidad en estos delitos, entre otras cosas, por las dificultades para investigar, esto se aumenta por la falta de denuncia que hay por parte de las personas. Entonces, para ello, ¿cómo podemos denunciar? Pues por medio de la forma tradicional, que es acercarnos a una fiscalía o a la policía a interponer de forma presencial la denuncia. Sin embargo, también podemos utilizar las herramientas que nos da la misma tecnología, como lo es por medio del sitio web de la policía, www.policia.gov.co, o de la página de la fiscalía, que es www.fiscalia.gov.co. Incluso por medio de una aplicación del celular, para los celulares Android, podemos descargar una aplicación que se llama A Denunciar. Allí la descargamos y podemos denunciar directamente el delito por medio de la aplicación. Adicionalmente, de manera preventiva, es importante que procuremos no difundir datos personales, o hagámoslo lo menos posible, especialmente si tenemos perfiles públicos, o la información que compartamos de manera pública. Tratemos de que no se difundan datos personales. Esto nos ayuda a prevenir delitos informáticos. Crear un perfil falso no necesariamente es un delito. Me explico. Yo puedo crear un perfil en una red social con un nombre diferente al mío, puedo poner Pepito Pérez, inventarme unos datos y poner de pronto como imagen un dibujo que yo hice, u otra imagen que sea mía, que yo tenga derecho a ponerla, no de otra persona, sino digamos un dibujo mío. Ese solo hecho no es un delito. De pronto es una violación de las normas, de los términos y condiciones de esa red social, pero no es un delito necesariamente. El delito es cuando utilizo esos perfiles falsos para, por ejemplo, afectar los derechos de otra persona, por ejemplo, injuriarlo, calumniarlo, los diferentes delitos que se pueden cometer, pánico económico, o tomo, por ejemplo, imágenes de otra persona, fotos de otra persona, datos reales de otra persona, hago suplantación de identidad. Ahí sí hay delito, pero la creación en sí de un perfil que no es real no es necesariamente un delito. No obstante, pues no es recomendable hacerlo.